Quisiera compartir con ustedes una porción de la escritura que habitualmente no la vemos completa. Es decir, sabemos algunos pasajes, hemos oído acerca de estos pasajes, pero muchas veces el aislar un pasaje, si no es que la mayoría de las veces, aislar un pasaje no nos permite entender de manera cabal lo que Dios quiere transmitirnos. Quisiera que me acompañaras, por favor, a leer juntos en el Nuevo Testamento, el libro de Santiago. Esta es la primera carta de la que se tiene registro que se escribió. Si la Biblia los libros de la Biblia estuvieran colocados de manera cronológica, lo primero que nos encontraríamos sería la carta de Santiago, porque es la primera carta que se escribió del Nuevo Testamento. Entonces nos vamos a la carta a Santiago y nos dice en el capítulo número 2. Vamos a leer todo lo que es el capítulo número 2 porque nos habla de la relación que tiene que haber entre nuestra fe y las acciones que son congruentes o que deben de ser congruentes con lo que creemos. Fíjense lo que nos dice la Escritura en el capítulo número 2. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Aquí lo primero que el apóstol va a hacernos referencia es que la fe se ve reflejada a través de nuestras acciones. ¿Recuerdas tú el pasaje del paralítico, de aquel paralítico que lo bajan entre 4 amigos y que lo ponen a los pies de Jesús? La Biblia nos dice que al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. Es decir, la respuesta que el paralítico recibe se debe al esfuerzo, a la confianza que los 4 amigos o de los amigos que lo llevaban, y que rompieron el techo de la casa de Pedro y que descienden al paralítico, esa confianza que tenían de que Jesús habría de poder sanar al paralítico, esa confianza se pudo ver reflejada a través de la acción de estos amigos del paralítico. Ok, Santiago nos trata de transmitir exactamente lo mismo. Nuestra fe, lo que nosotros decimos creer y afirmar, necesariamente se tiene que ver reflejada en nuestra conducta, en nuestras acciones. Hermanos míos, dice la Escritura, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Qué importante es entender la relación que existe entre creer y hacer. Existe esta relación que no se puede separar. Hay gente y hay doctrinas y hay grupos de personas que han tratado con mucho esmero de separar la fe de las obras, de las acciones que tienen que ser congruentes a nuestra fe. Y esto es un error terrible, porque las personas pueden afirmar creer en Jesús, pero con sus hechos negarlo. Dice aquí la Escritura que nuestra fe debe de ser sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Fíjense lo que aquí nos quiere transmitir la Escritura y qué es lo que pasa hoy en día en muchas congregaciones. Cuando llega una persona que tiene cierta capacidad de recursos, que tiene cierta holgura en cuestión económica, pareciera que los líderes, los pastores, prestan mucha atención a lo que este hombre
haga o deje de hacer. Y se ponen mucho a su servicio. En cambio, cuando ves que entra una persona que no tiene una buena capacidad económica, que va saliendo día a día para ver qué es lo que come, etcétera, y que su ropa no refleja una persona holgada de dinero o pudiente, entonces hay un cambio en el trato para con esa persona. Mientras que a lo mejor al hombre de negocios, al empresario, los líderes lo pueden estar tratando con mucha delicadeza, a lo mejor no es el mismo caso con personas que entran a una congregación y que en su apariencia denota que le cuesta cada día llevarse el pan a la boca. Es muy lamentable, pero sucede. Bueno, aquí la escritura me está diciendo, la palabra de Dios me está diciendo, que este tipo de acción proviene de malos pensamientos en el corazón y que no debe de haber en nosotros una fe que haga distinción entre unos y otros. A eso se está refiriendo aquí la escritura en este pasaje de Santiago. Entonces me dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin hacer este tipo de distinciones que nos está enseñando, sin hacer este tipo de actitudes, de tener este tipo de actitudes en cuanto a unos que llegan y a otros que también están llegando y que puede ser que no tengan la misma capacidad económica, las mismas características físicas, que haya una actitud de menosprecio hacia unos y de aprecio hacia otros. Esto proviene de malos pensamientos, dice la Escritura. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Fíjate el tipo de opinión que nos da Dios aquí. Te colocas como un juez cuando estás dándole más atención a una persona que tiene recursos que a una persona que no tiene recursos. Es lo que la Biblia nos está enseñando. Versículo número 5. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a lo pobre de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Lanza un cuestionamiento hacia esta actitud que está habiendo, donde hay predilecciones en favor de unos o de otros según sea su posición económica. Dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre, en el versículo número 6, pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran en los tribunales? Como tratándonos de hacer reflexionar aquí Santiago, diciéndonos, oye, ¿quiénes son los que te están oprimiendo? ¿Quiénes son los que están todo el tiempo detrás de ti, oprimiéndote, diciéndote de cosas, tratándote mal? ¿Quiénes son los que te arrastran a los tribunales? ¿Quiénes tienen la capacidad económica para poder exigir justicia? Y además, la justicia para un rico es muy distinta a la justicia para el pobre. Son los ricos, son los que entran en las congregaciones y creen que con su dinero pueden hacer lo que quieran. La realidad es que no es así. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? ¿No son ellos mismos los que luego están tratándose de defender, de querer evitar que alguien les diga algo, que alguien les haga una observación, que alguien les haga una exhortación? Ellos mismos luego se enojan contra lo que dice la Escritura. Entonces, seamos cautelosos, seamos cuidadosos en torno a cómo nuestra fe se está viendo reflejada. Hoy en día hay muchas congregaciones llenas de personas que le dan predilección a los grupos pudientes, a los grupos que tienen cierta capacidad económica y menosprecian a los que no tienen las mismas capacidades. Dice la Escritura en el versículo número 8, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. ¿Sí lo alcanzamos a entender? Estos grupos de prosperidad, estos grupos que promueven el amor al dinero, que promueven la codicia,
donde lo incitan a las personas a querer que Dios les dé más y más como si fuera un banquero o alguien que está regalando dinero. Amados, mucho cuidado con este tipo de lugares, mucho cuidado donde la palabra de Dios no se predique y que por el contrario haya acepción de personas. Ten mucho cuidado de este tipo de lugares donde se le da entrada a la persona de dinero que además tiene una mala reputación, que no se lleva bien en su casa con sus hijos, con su esposa, y que encima de todo se le da como el lugar o la voz cantante o el voto dentro de esa congregación. Mucho cuidado con hacer esto, porque es pecado. Hacer esto es pecado y no solo provoca un daño en la persona que no le dice nada a esa persona que tiene dinero, sino que además hace que la gente pobre se sienta afrentada. Seamos muy cuidadosos con este tipo de organizaciones, con este tipo de iglesias. No son iglesias que provienen de la palabra de Dios, que tengan cimentadas en las escrituras sus convicciones, sus principios, sino que están todo el tiempo promoviendo y promoviendo y promoviendo y promoviendo la codicia, la avaricia, el amor al dinero, cosas que Jesús dejó establecido que no busquemos. Porque Jesús nos enseña: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Jesús nos enseña: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Jesús nos enseña que no amemos al dinero, porque el que ama al dinero tiene consecuencias terribles. Continúa diciendo la Escritura: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Si se hace excepción de personas, si tú eres una de esas personas que miras de cierta manera a alguien que está entrando y lo pones lejos ahí porque huele medio mal, porque tiene una mala apariencia, y le das los primeros asientos a los que tienen buena apariencia, etcétera, tú estás cometiendo un pecado. Se llama acepción de personas. Y si el pastor, el líder, permite este tipo de trato y tiene a los más pobres lejos de él y a los más ricos cerca de él, está cometiendo pecado. Está infringiendo la palabra de Dios que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10, y esto es importante entenderlo: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Amados, no es un juego. Pecar contra Dios no es algo menor. El que peca no solamente rompe ese mandamiento en lo particular, porque somos muy hábiles para justificarnos a nosotros mismos. Cuando tú ofendes a Dios, cuando tú desobedeces a Dios, desobedeces a la misma persona que dijo: no matarás. Y tú crees que porque nada más mientes y no matas, no es ofensivo. De ninguna manera. Fíjate lo que nos dice: porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. O sea, ofendes a Dios con una mentira, lo mismo que con un adulterio. No hay medias tintas, no hay pecaditos y pecadotes, no hay ofensas pequeñas y ofensas grandotas. No, se ofende a la misma persona que determinó que está mal el adulterio, lo mismo que la mentira, lo mismo que el robo, lo mismo que el fraude, etcétera, etcétera. No podemos decir que es menor un pecado que otro, porque es a la misma persona a la que se ofende. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Te conviertes en un pecador. No importa que sea un pecado pequeño a tus ojos y que te compares con los que están peor. No, amado. Nunca te compares con los que están peor. Llámale al pecado por su nombre y llámale a la maldad por su nombre. Porque de otra manera, ¿cómo te puedes arrepentir? No habría forma. Versículo número 12. Así hablad
y haced. No es una pregunta, es un mandamiento de parte de Dios. Así hablad y así haced. Como como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Sí hay una ley de la libertad, sí hay una ley de Cristo, pero vamos a ser juzgados por esta ley. O sea, quien crea que no nuestras obras no van a ser pesadas, que no van a ser puestas a prueba, está completamente equivocado. Las acciones pesan en el cristiano. La vida del cristiano pesa en un sentido u otro. Continúa diciendo la Escritura: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Fíjense que esto es motivo de mucho debate, porque la salvación viene por la fe, ¿sí? Y entonces, cuando uno lee este pasaje, podría entrar en algún tipo de contradicción o de choque, diciendo, bueno, por fin, o la salvación es por fe o la salvación es por las obras. La salvación es por fe, pero la fe produce obras, y aquella persona que solo dice tener fe y no tiene obras se está engañando a sí mismo. Se está engañando a sí mismo. Dice la Escritura: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz. Qué lindo, ¿verdad? Qué buenos deseos. Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Este es simple sensatez, sentido común. Si yo digo que estoy caminando con Cristo, las obras de Cristo estaría siguiendo, las pisadas del Maestro estaría siguiendo, y el Maestro me enseña a ser misericordioso, y el Maestro me enseña a velar por los intereses de los demás. Jesús nos enseña a caminar como es correcto que se camine. Pero aquí nos dice que hay una persona, nos pone el ejemplo, nos ilustra una persona, que llega a un hermano que tiene necesidad, y le dice, id en paz. Sí es cierto, no le dice ninguna mala palabra, no lo menosprecia, no hay insultos, la persona es, en sus palabras, muy cuidadosa, y le dice, id en paz, pero no le da lo que necesita para alimentarse. Es decir tener fe sin las obras que se generan con la fe. Así también, dice el versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y es una realidad. Es una realidad. Hoy en día tenemos 2.500 millones de personas que dentro de su manera de pensar y de creer, consideran a Jesús dentro de sus creencias. ¿Cómo viven? ¿Qué hacen a favor de los demás? Porque uno puede decir tener una relación y una comunión con Dios, pero si mi relación con Dios es verdadera, también lo será con mi prójimo. Si mi relación con Dios es santa, es justa, lo serán también mi relación con mi prójimo. Entonces, ¿en qué se nota la fe verdadera? En que hay verdaderas acciones a favor del prójimo. Sí. Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, porque no hay quien falta, no, yo sí soy salvo. Yo ya acepté a Jesús hace 10 años, hace 20 años, hace 90 años, los años que quieras, yo ya acepté a Jesús. Ok. Alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. A ver, demuestra que eres cristiano. ¿O solo debo de creerte porque lo dices tú? Porque dices creer. Amados, dice aquí, muéstrame tu fe sin tus obras.
Una de las cosas que va a ser más frustrante para muchas personas es cuando lleguen a tocar la puerta y digan, Señor, Señor, ábrenos, porque dicen tener fe. Pero Jesús les contesta, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es decir, que son personas que sí afirman tener fe, pero no están obedeciendo a Jesús. Esas personas se están mintiendo a sí mismas, se están engañando a sí mismas. Por eso dice aquí, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es muy fácil ir y cantar un domingo cuando no hay opresión, cuando no hay persecución. Es muy fácil ir a cantar un domingo. Es muy fácil levantar las manos y decir amamos a Jesús. Es muy fácil afirmar que tenemos doctrina sana. Pero ¿eso de qué sirve cuando tu obediencia no es congruente con lo que crees? Lo único que estás demostrando es que tu manera de pensar es falsa. En cierta ocasión me encontraba platicando con un grupo de personas que asistían a una iglesia católica romana. Y tenían mucho celo, tenían mucha firmeza en su manera de creer y decían que aquellos que éramos protestantes o que creíamos completamente en la Biblia, estábamos equivocados, etc. Y entonces la pregunta necesaria fue decir, a ver, ¿qué ha hecho por ti tu forma de creer? ¿Qué ha hecho por ti? ¿Eres mejor persona que antes? ¿Eres una persona que ama a su prójimo, que cuida de sus enemigos, que da la otra túnica al que se la pide? ¿Eres una persona congruente con las enseñanzas de Jesús? Enmudecieron, porque sabían que no era así. Amado, amada, tú puedes decir tener fe, tú puedes afirmar tener la verdad absoluta, puedes estar seguro de que tienes una doctrina sana, una doctrina que te bendice, según tú. Pero si ésta no está provocando cambios en ti, si lo que dices con tus labios es incongruente con tus acciones, te haces mentiroso. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. A ver, ¿un demonio cree en Dios? Claro que sí. ¿Un demonio obedece a Dios? Claro que no. ¿Un demonio se sabe derrotado? Claro que sí. ¿Un demonio deja de actuar en contra del ser humano y de los planes de Dios porque sabe que está derrotado? No, no deja de trabajar en contra de Dios. Amados, es que hasta un demonio hace más cosas que muchos que se dicen hoy en día cristianos. Porque un demonio sabe que Dios existe, se sabe ya condenado, sabe que está derrotado, que Jesús los exhibió públicamente en la cruz. Y aún así, siguen haciendo todo lo posible por llevarse a todas las personas que puedan al infierno. Amado, tu fe, ¿qué hace por ti cuando sigues haciendo lo malo delante de los ojos de Dios? Cuando sigues comportándote como si fueras un mundano, nada más que va a la religión los domingos. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber esto? ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Abraham, sin ninguna promesa adicional más que de su descendencia sería como la gran cantidad de granos del desierto, Abraham llevó a su hijo, subió al monte y lo estaba a punto de ofrecer. Esa es una obra que viene de la confianza, sabiendo que Dios es poderoso aún para resucitar a los muertos. Pero Dios iba a cumplir su palabra
sobre su Hijo. Amado, es muy triste y muy lamentable cuando las personas solamente profesan ser algo y en sus hechos lo niegan. Aquí vemos que Abraham confió en Dios e hizo lo que Dios le pidió. Hoy en día las personas dicen confiar en Dios, pero no hacen lo que Dios les pide. Qué tristeza, ¿no crees? Continúa diciendo la Escritura: ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Qué bueno que dices ser salvo. Nadie te puede negar lo que tú dices ser. Pero ¿qué dicen tus acciones? Tus acciones le dan validez o no a lo que dicen tus labios. Es necesario que podamos comprenderlo, amado. Dios no está jugando con nosotros. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. ¿Sabes que lo que a Dios le agrada es que le creas y actúes? Hoy en día todas las personas quieren creer. Todo se enfoca a creer. Pero muy pocas personas quieren actuar en función de lo que creen. Y esto, amado, es de lo más importante que lo entiendas. Tu fe sin obras es muerta. Tú puedes decir quererte consagrar a Dios y al mismo tiempo entre semana, cuando te pones a prueba, cuando alguien te dice: oye, tienes que decir esto para ganarte este negocio, ahí dices: Dios entiende, Dios comprende. Ay, amado, qué gran hipocresía. Qué importante es que te des cuenta que tu manera de vivir va a avalar lo que tú dices creer. Si lo que dijeras fuera verdad, si lo que tú dices creer fuera real, y de en verdad lo creyeras, te detendrías en muchas de las cosas que haces. Sabrías que Dios no está jugando contigo, que te ama mucho y quiere tu mayor bien. Pero cuando intercambias tu conducta por lo que Dios ha enseñado en su palabra, ahí demuestras que tu fe es muerta. No te está funcionando. Vosotros, dice el versículo 24, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras de la ley y no solamente por la fe. Porque la fe sin obras es muerta. Amados, dejémonos de estar jugando al poco a poco. Dejémonos de estar jugando al sí creo, pero sí acepto a Jesús, pero ¿a qué estás jugando? La Escritura es muy clara, es verdadera. No podemos decir que somos algo y que nuestros hechos nieguen aquello que decimos ser. Son mentiras, son engaños. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? La fe que tenía Rahab produjo acciones. Dime tú en dónde están tus acciones congruentes con lo que dices creer. Examinaos a vosotros mismos, dice la palabra de Dios, si estáis en la fe. ¿Tus acciones son congruentes entre lo que dices y haces? ¿O siempre te la vives justificándote a ti mismo? ¿Sabes en serio que gran parte de que la gente hoy en día no quiera creer y use de pretexto tu propia vida? Amado, amada, Dios no quiere que juguemos a ser tibios. Dios no quiere que juguemos a ir sobrellevando las cosas nada más. Quiere un corazón entregado en confianza a Él y que esté dispuesto a hacer lo que Dios pide en su palabra, a creerle a Dios, no solo a decir creer en Dios.
Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Fíjense qué interesante, amados. Estamos leyendo todo el capítulo 2 de la carta de Santiago. Y como nos podemos dar cuenta, Santiago nos está enseñando de parte de Dios que no podemos estar en dos caminos, en medias tintas. Si decimos tener fe, si tú dices tener fe, pero no tienes las acciones congruentes con la fe, tu fe está muerta. Tienes la fe de los demonios. Sí, esos que saben hacer lo bueno y no lo hacen. Los demonios hacen eso. Saben que Dios existe, sí. Saben que la ley es buena, sí. Saben que lo importante es obedecer a Dios, sí. Todo eso lo saben, pero no lo viven. Tienen la fe de los demonios. Amado, yo creo que apelo a tu corazón, apelo a tu capacidad de inteligencia y a entender que nuestras vidas como creyentes tienen que ser congruentes. Decimos algo, pero también hay que hacerlo. Decimos que se tiene que vivir de una manera, hay que vivir de esa manera. Porque fíjense lo que nos dice en el libro de Romanos. Si me acompañas al libro de Romanos. Romanos en el capítulo número 2. Dice la Escritura, por lo cual eres inexcusable, no tiene manera de justificación. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque lo que señalas de otro, probablemente tú también lo estés haciendo y estés ofendiendo al mismo Dios que está ofendiendo el otro. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás al juicio de Dios. Como diciendo Pablo, a ver, si estás entendiendo que no puedes decir el borracho está mal cuando tú eres un mentiroso. Que no puedes decir fulano de tal es un drogadicto, pero tú eres adicto a la pornografía. ¿Sí te alcanzas a entender que a él ofende a Dios tanto como tú? Y dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Lo que Dios quiere, lo que Dios anhela, ¿por qué no te ha mandado al infierno todavía? Es porque estás siendo paciente, no queriendo que te pierdas, sino que procedas al arrepentimiento. La gente cree, equivocadamente, que por cuanto no se ejecuta luego castigo sobre la mala acción, ya la libramos. Creen que por cuanto no en ese momento no caen muertos como moscas a la hora de pecar, ya están del otro lado. No, hermano. Dios está siendo paciente, no queriendo que te pierdas, sino que procedas al arrepentimiento. Y por el contrario, estás menospreciando esa paciencia que te guía al arrepentimiento. Amado, amada, nuestras vidas tienen que ser congruentes. Tenemos que vivir y hacer. Porque de otra manera nos convertimos en personas hipócritas, upócrates. La palabra hipócrita viene de la palabra upócrate, en el griego original, que significa actor. Un hipócrita es un actor. Eran estos hombres y estas mujeres que subían al escenario, agarraban una máscara de tristeza o de felicidad y se la colocaban enfrente. ¿Cuál era la intención de un actor? Lograr que la gente, que su auditorio pudiera generarse emociones. Hoy en día en las iglesias hay un montón de hipócrates. Gente que se sube para motivar, para buscar que la gente que está viéndolo tenga emociones en un sentido o en otro. Son actores.
porque no viven, se bajan del escenario, se quitan la máscara, pasa el domingo, llegan el lunes y son bien enojones y son bien iracundos y se la viven gritando y se la viven diciendo malas palabras y escuchando música mundana, etcétera. Son actores de domingo o de que cada vez que hay una reunión. La palabra de Dios nos enseña que hay que vivir y hay que hacer para poder decir que tenemos fe. ¿De acuerdo? Yo quiero invitarte a que, como dice la Escritura, examines tu vida. Mejor es examinarla hoy y hoy poder llegar a una conclusión contrastándome con la Biblia que queriéndome comparar con los que están peor. Amado, amada, por favor, hoy es mejor entender dónde estamos parados para saber cómo avanzar, a decir que estoy avanzando cuando mis hechos hablan de que estoy completamente perdido. Yo te invito a que si me puedes acompañar cerrando tus ojos, vamos a terminar esta reflexión con un canto, pidiéndole a Dios que obre en nuestros corazones. Gracias, Señor Jesús. Te necesitamos tanto, Señor. Te necesitamos tanto, Señor. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento.
te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies, me arrepiento, Señor. Padre, te suplico, por favor, que nos ayudes a no ser engañados por nuestros propios corazones. Concédenos el honor, Señor, de abrir nuestros ojos, de compararnos con tu palabra. Por favor, Señor, danos luz en medio de las tinieblas. Danos paz en medio de la agonía, Señor. Te necesitamos mucho, amado Rey. Te ruego que bendigas a cada persona que haya visto en vivo esta enseñanza y también a aquellas que lo vayan a ver posteriormente. Bendícelas, toca sus corazones, Señor, enternece sus corazones. En el nombre de Jesús, gracias.